Esta llamada se está grabando. Bueno, les voy a pedir su comprensión, estoy un poquito afónico, pues, debe ser cambio de clima. Vamos acá. Bien. Hoy ya vamos a platicar de otro tema que está vinculado básicamente a la literatura peruana. En este bimestre hemos visto el costumbrismo, hemos visto la clase pasa el romanticismo. Hoy ya vamos a finalizar este bloque con el realismo para desarrollar la siguiente clase, el próximo domingo, tema de razonamiento verbal. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver el tema del realismo peruano. Bien. Un poco como tema de introducción, la pregunta sería, ¿a qué personaje observamos en la imagen 1? ¿Quién será este señor de esta imagen? ¿Alguien podía descifrarlo? Quizás por lo visto ahí en alguna imagen. ¿Tienen idea quién es este señor? Que tiene unos bigotes así muy, muy extensos, una mirada adusta. ¿Alguien tiene idea de quién será este señor? ¿No se les hace conocido, chicos? ¿No tienen idea quién es este señor? A ver, les doy el nombre, ¿ya? Manuel. ¿Quién Manuel? Muy bien. Muy bien, aquí Giancarlos. Manuel González Prada. Sí, Manuel González Prada es el máximo exponente del realismo peruano, ¿no? ¿A qué etapa de la literatura peruana pertenece? Ya hemos indicado en este caso como introducción al realismo peruano, ¿no? La pregunta 2 dice, bueno, la tercera pregunta dice, ¿qué observas en la imagen número 2? A ver, los que no pueden observar, aquí dice lo siguiente. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Pregunto ahí, ¿crees que esta frase la podemos usar en la actualidad? A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Alguien levantó la manito? A ver, Berta, ¿qué opinas, hija? Maestro, buenas tardes. Sí, obviamente que no se podría ocupar esa frase, ¿no? Porque es algo que no sé, que Está no bien, tiene sentido, ¿no? muy bien, gracias, hija. Correcto. Vuestra compañera dice, no, esta frase ya no se puede usar en la actualidad. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión, chicos? Opinen acá, les pido su opinión, no les pido que piensen como yo, sino es su opinión de ustedes. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. La pregunta es, ¿esa frase la podemos usar en la actualidad? A ver, Clever, ¿cuál es tu opinión, hijo? Bien, esta frase vamos a descifrarlo al final, ¿ya? Ahí ustedes van a sacar su conclusión si podemos usarlo o no, no es adecuado usarlo en la actualidad. Bien, entonces vamos a hablar del realismo peruano. Cuando hablamos de realismo, es igual de objetividad. Es decir, el realismo, los escritores realistas van a escribir con objetividad lo que van a poder observar, tal cual la realidad, ¿no?
Entonces podemos decir como definición, el realismo como movimiento literario va a surgir en Francia. Es decir, el realismo surge en Francia, recordando que el romanticismo surge en Alemania y el realismo en tal sentido surge en Francia. ¿Ya? Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. Recordemos que en Francia pues va a surgir un movimiento filosófico que se llamó el positivismo, ¿no? Este positivismo se apoyó en las ideas científicas de Charles Darwin, en la cual, por ejemplo, este señor afirmaba de que nosotros los seres humanos, o sea, el hombre, proviene del mono, en un proceso de hominización, ¿no? Esas teorías se dieron en este siglo, en el siglo XIX, y tuvo pues una gran acogida, ¿no? Ahora, en nuestro país, en el Perú, el realismo surge a fines de la guerra con Chile. O sea, se va a desarrollar o nos va a encontrar en este caso durante y fines de la guerra con Chile. Y se va a dar una época de reconstrucción nacional, a sabiendas que pues los chilenos nos dieron nuestra katana y nos destruyeron y los peruanos tuvieron que reconstruir nuestro país, ¿no? Después del debacle que ocasionó esta guerra con Chile. Otros aspectos que vamos a tener en esta etapa es la crítica social, o sea, va a haber los escritores como González Prada, Clorina Mato de Turner, etcétera, etcétera, van a criticar a la sociedad, sobre todo la sociedad limeña, ¿no? Otra característica que podemos encontrar en este caso es la defensa del hombre indígena, del campesino, del obrero. ¿Y por qué hay una defensa férrea contra estas personas sobre cuál recayó en este caso todo el peso de la guerra con Chile? Es decir, quienes pusieron el pecho en el campo de batalla en la guerra con Chile fueron pues los indígenas, fueron los campesinos, fueron los obreros. Y va a haber una defensa de los escritores a favor de estas personas que sin preparación militar fueron simplemente por amor a la patria, ¿no? Obviamente también está presente la corrupción moral, la corrupción que todavía cunde en todas las latitudes de nuestro país, en todas las esferas de nuestro país y no podemos, digamos, levantar cabeza, ¿no? Otro aspecto, el realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana, ¿no? El nacionalismo peruano. Disculpen, chicos. Continuamos. ¿Cuáles son las características del realismo? Básicamente las características son esenciales seguramente, ¿no? A nivel universal. La primera característica es la oposición al romanticismo y rechazo al tono intimista. Es decir, los escritores realistas van a oponerse a los románticos. Serán, profe, ¿por qué se oponen? Porque recuerden, para los románticos primero eran los sentimientos, primero era la pasión, primero era la imaginación y luego todavía la razón. Para los realistas, primero es la razón, el conocimiento, luego los sentimientos. Entonces, el realismo se opone al romanticismo. Chicos, otra característica es el rechazo de lo pasado y lo exótico. Hay un rechazo, ¿no? Al pasado, que es característica del romanticismo, y al exotismo, ¿no? También que tiene como predilección los escritores románticos. Otra característica en este caso hace referencia a temas sociales, es decir, los escritores peruanos van a tomar temas sociales, como en este caso la crisis política, la crisis económica, la crisis social, que nos produjo pues la guerra con Chile. Otras características tenemos en este caso, se escribe sobre situaciones contemporáneas, ¿no? Lo que pasaba en nuestro país, como la guerra con Chile o el problema del indígena, en este caso en los Andes, por el abuso de las autoridades, ¿no? Tenemos la preocupación por la renovación del país. Otra característica es el propósito moral y social. Las obras deben transmitir ideas, ¿no? Las obras deben transmitir ideas. Y otra característica es el nacionalismo agresivo, ¿no? Sobre todo de Manuel González Prada, que se va, pues, de alguna manera encargar de criticar a la sociedad limeña, que lo consideraba como caduca, porque lo supo defender
con valentía cuando los chilenos tomaron, pues, o sitiaron Lima, ¿no? Bien, vamos acá viendo los representantes, ¿no? Los representantes. Tenemos, por ejemplo, a Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada tiene una obra que se llama Páginas Libres, ¿no? Tenemos a Clorinda Mato de Turner, que es otra gran escritora peruana, con su obra Ave sin nido. Mercedes Cabello de Carbonera, con su obra El Conspirador, ¿no? Abelardo Gamarra, el famoso tunante, con su obra 100 años de la vida perdularia. Tenemos a María Nieves Bustamante, con su obra Jorge, el hijo del pueblo. Tenemos a Manuel Moncloa Covarrubias, con su obra Coromitos. Amalia Puja de Lozada, con su obra La felicidad. Pero de estos escritores, quien destaca son estos dos, ya chicos, estos dos son los más importantes. Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Esos son los dos máximos exponentes del realismo peruano. Entonces, vamos a hablar un poquito de Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada, un gran ensayista peruano. Para muchos, seguramente en el siglo XIX, el hombre más culto de nuestro país, odiado por muchos y querido por pocos. Le decían el apóstol de la muerte. Eso le decían sus amigos, ¿no? Y sus enemigos le decían el sibarita, porque era un tipo muy picante, ¿no? Se enfurecía, pues con emoción, digámoslo, con fuerza, con ahínco, sobre todo con la gente conservadora de nuestro país. Cuando hablamos de González Prada, que de los estudiantes se le considera, ojo acá sí, como padre del nuevo pensamiento social peruano, ¿sí? Padre del nuevo pensamiento social peruano. ¿Esto qué quiere decir? Que González Prada es digamos, el fundador del socialismo peruano en nuestro país. Él va a dar las bases del socialismo, ¿no? Otra característica de González Prada fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. Él fue, pues, el que criticó sobre todo a los gobernantes, a la clase política. ¿Por qué perdimos la guerra con Chile, no? Ahora, no solamente se vinculó al ensayo, sino también a la poesía. Y su poesía básicamente es tierna y de gran fuerza expresiva, ¿no? Y por ende, su poesía se ubica o lo va a ubicar como uno de los precursores del modernismo peruano. Recordando que el modernismo es un movimiento literario que surge en América y González Prada pues escribe su poesía con esas tendencias modernistas. En las obras, tenemos sus obras, sobre todo ensayo y poesía. Ensayo es Páginas Libres, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, Figuras y Figurones, ¿no? Y en poesía, la obra Exóticas, Baladas Peruanas, Minúsculas, Libertarias, Grafitos. A ver, queridos chicos, la palabra páginas estará bien escrito con J. No, profesor, página es con G, G de gato. Muy bien, gracias. Páginas se escribe con G. Gran profe, ¿qué pasó ahí? Ojo, la palabra o la obra Páginas Libres, González Prada lo escribe con J. ¿Por qué? Por una simple razón. Él decía que nosotros los peruanos, los americanos, no debemos obedecer las normas que vienen de España. Recuerden que la Real Academia, la RAE, su sede está en España. Y la RAE nos dice, pues, cómo debemos escribir, cómo debemos tildar, etcétera, etcétera. Entonces, González Prada fue un rebelde contra la RAE, contra la Real Academia de la Lengua Española. Y él decía, pues, ¿por qué tenemos que escribir? Pero no, ¿por qué tenemos que hacer caso a lo que dice España? ¿Por qué no hacemos nosotros nuestra propia norma? Y él apostaba, decía que debemos reemplazar en sonidos fuertes la J en reemplazo de la G, ¿no? Por ejemplo. O simplemente la palabra hoy, la palabra hoy se escribe con H, O y la Y, ¿no? Simplemente decía, pues hay que escribir con H, O y la I, hoy. También decía que hay que poner tilde a la preposición a. Es decir, de alguna manera quiso, digámoslo,
separarse la norma española y crear la propia norma, en este caso americana, seguramente. Pues estaba en todo su derecho como escritor y pues entonces ahí la salvedad, ¿no? No va a empezar, profe, y se equivocó de escribir páginas con J. Hay que respetar lo que escribió el autor, ¿no? Bien, ahí tenemos Páginas Libres, seguramente es una de sus mejores obras de González Prada, ¿no? Esta obra, Páginas Libres, es un conjunto de ensayos, son obras de ensayo en la cual va a pronunciar discursos en los teatros de Lima, como el teatro en el Politeama, en el Ateneo, en el Teatro Olimpo, y la cual va a dar su discurso, sobre todo indicando por qué perdimos la guerra con Chile, cuál fue la causa por lo cual nos llevó al declive o al debacle en la guerra con Chile. Entonces González Prada dice lo siguiente, por ejemplo acá, es su discurso que da en el Teatro Politeama en Lima, ¿no? Dice, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy, fíjense cómo escribe la palabra hoy, para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Qué más dice? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores de las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia. Ojo, acá está lo que explica, ¿no? Dice, por el motivo por lo cual perdimos la guerra con Chile fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. De acuerdo a la perspectiva de González Prada, eso fueron las causas por lo cual perdimos la guerra con Chile. Nuestra ignorancia. ¿Por qué nuestra ignorancia? Porque saben ustedes muy bien que el ejército peruano, a comparación de la chilena, el ejército peruano era numerosa. En número éramos más que Chile, pero sin preparación militar. Quienes fueron a la guerra fueron simplemente, reitero, gente campesina, gente obrera, gente indígena, sin ningún tipo de preparación, simplemente por el fervor patriótico, por amor a la patria, fueron a defender seguramente con palos, lo que tenían a su alcance. A sabiendas, ustedes seguramente saben, cuando empezó la guerra con Chile, un presidente se fue a Europa, dice, llevando dinero y lingotes de oro para comprar armamentos, y este sinvergüenza nunca regresó. Nunca regresó. Es el tipo de gobernantes que hemos tenido pues, en nuestro país. Y obviamente entonces el hombre indígena, el campesino, el obrero defendió con lo que pudo y sin preparación militar, ¿no? Entonces por ahí perdimos, básicamente por nuestra ignorancia, porque no estábamos preparados militarmente. Y el otro es nuestro espíritu de servidumbre, dice. Es decir, nosotros los peruanos somos muy serviciales, cierto, sí, muy serviciales. Pero tengamos en cuenta de que esta labor seguramente, pues a comparación de los chilenos, pues los chilenos eran muy despiadados, ¿no? Recuerden ustedes a Grau cuando hundió a los barcos chilenos, Grau socorrió a los que estaban ahogándose. En cambio, los chilenos lo que hacían era fusilarlos, dispararlos, matarlos. Entonces, por ahí, ¿no? Seguramente con mucha razón los chilenos, ojo, no hago una prédica anti-chilena, los chilenos, los ecuatorianos dicen siempre, pues nos llaman así cariñosamente como gallinas. Y la gallina, pues ya saben, simboliza la cobardía, ¿no? La cobardía, la gallina simboliza la cobardía, ¿no? Bien, ¿qué más dice González Prada? González Prada dice de esta manera, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Ahí la famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Este discurso en el Politeama fue leído por Escolar cuando hacía campañas pro fondos para el rescate de Tacna de Arica. A ver, chicos, yo les pregunto,
González Prada, ¿por qué creen que dijo los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? ¿Por qué cree? ¿Alguna opinión? A ver, chicos. ¿Por qué creen que dijo esa Que frase? ya está ya la edad para más cerca de la persona adulta, la muerte, y un joven que tiene que trabajar al máximo, creo yo, profesor. Ya, gracias, hija. ¿Qué dicen los demás? A ver. Vamos, opinamos, chicos. Les pido su opinión, no les pido otra cosa, solo su opinión. ¿Por qué González Prada dijo los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? Ojo, esta frase no es literal, ¿ah? No es literal, no es que diga que los viejos se vayan al cementerio y los jóvenes trabajen, ¿no? No. ¿Saben qué es lo que quiso decir González Prada? Ya sabemos que perdimos la guerra con Chile. ¿Y quiénes lo llevaron al fracaso de la guerra con Chile? Pues la gente vieja, los viejos. Entonces, González Prada decía, los viejos que los llevaron al fracaso, al debacle de la guerra con Chile, den paso a los jóvenes que van con nuevas ideas, que van con ímpetu. Y por eso decía los viejos a la tumba, no es que al cementerio, sino a la tumba, que den pase a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes a la obra, que los jóvenes accionen. Él tenía esperanza en los jóvenes, porque los viejos ya, pues, ya tienen mentes formadas, estructuradas, y eso, como decían, ni a cañonazos cambian. Las personas adultas y a los viejos ya no, ya la persona no cambia, ya no cambia, está, digámoslo, parametrado en sus ideas. Entonces, él apostaba en el sentido de que los viejos deben dar paso a los jóvenes que tienen nuevas ideas, ¿no? Ahora, al inicio de nuestra clase indicábamos que esta frase podemos acuñar a la actualidad. Claro que sí, sí lo podemos acuñar. ¿Por qué? Porque los políticos, ahora ustedes saben muy bien, por ejemplo, el Congreso de la República, ahora en las próximas elecciones, vamos a votar para diputados y senadores, ¿no? Vamos a tener diputados y senadores. Y lo que son congresistas actualmente, muchos de ellos van a querer ser senadores. Es decir, se van a querer quedar en el poder. Ese es su objetivo, por eso han hecho han aprobado la bicameralidad en nuestro país. ¿Ustedes creen que es por algo? Porque sí. Ustedes saben muy bien que la Constitución indica que no hay reelección de congresistas. Pero como a estos señores les gusta sacar la vuelta, pues han dicho, bueno, vamos a quedar en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, lo que son congresistas, tranquilamente van a ser nuestros futuros senadores. Y la pregunta es, ¿que en nuestro país no hay jóvenes? ¿Por qué esos señores que están en el Congreso quieren seguir siendo quieren seguir gobernándonos? ¿Por qué? ¿Por qué no dan paso a estos jóvenes que pues en nuestro país existen, que tienen nuevas ideas, que quieren cambiar nuestro país? Y estos señores padres de la patria quieren quedarse y quieren entronizarse. Entonces, González Prada con sus ensayos siempre ha tratado de ser punzante, ¿no? Y él decía, pues en el Perú donde se pone el dedo sale pus. Es decir, el Perú se pudre por la corrupción. Y esto hablamos del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Y esto no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado para nada. Entonces es un poco triste, lamentable, pero estamos en eso, ¿no? ¿Y cuándo vamos a cambiar? Pues nosotros tenemos que cambiar, chicos. Ustedes tienen que cambiar. Ustedes son el futuro de nuestro país. Queremos cambiar a la sociedad, pero empecemos por nosotros mismos. De ser honestos, honrados. Esos valores que lamentablemente hay poco y muy escaso. Lamentablemente. Muy bien. Antes de proseguir, vamos a escuchar un pequeño audio ya de González Prada. Voy a presentarlo. Un momentito, chicos. Voy a presentarlo. Un momentito.
Un momentito, escuchamos el audio ahora sí. Profesor, te perdiste. No, no me perdí, dije, estoy descargando el video. Discurso en el Politeama. Ahora. Un momentito. Voy a presentar. A ver, escuchamos este discurso, ¿ya, chicos? Este discurso que es interesante. Algo se nos va a quedar. Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades?
en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución. Francia marchó a la victoria. Muy bien, chicos, hay un pequeño extracto de este audio de González Prada, en la cual hace pues un eco, ¿no?, acerca de lo que aconteció en la guerra con Chile en nuestro país. Bien, vamos a ver acá un poquito más de, ahora sí, otro tema y otro escritor, bueno, en este caso escritora peruana, que viene a ser Clorinda Mato de Turner, ¿ya? Vamos a ver acá. Bien. Otra escritora que vale la pena destacar es Clorinda Mato de Turner, ¿no? Una escritora en este caso, que nació en el Cusco, ¿no?, que luego contrajo matrimonio con un norteamericano, y al quedar viuda, pues entró en un periodo de dificultades económicas, trasladándose a Arequipa, donde se dedicó al periodismo. Publicó varios libros, entre ellos Tradiciones Cusqueñas y Leyendas, ¿no? Bajo el estímulo, en este caso, recordando en este caso a don Ricardo Palma con sus famosas tradiciones peruanas. Tiene algunas obras que escribió González Prada, que es digno de resaltar, como por ejemplo la obra Herencia, ¿no?, Índole, Tradiciones Cusqueñas, y su mejor novela, porque sí es una novela, la famosa obra Ave sin nido, ¿ya? Ave sin nido. Un poco vamos a ver de qué trata Ave sin nido. Ojo, estamos dentro del realismo. Y en esta obra vamos a ver un poco el tema de cómo en las comunidades andinas, en el mundo andino, disculpen, las autoridades como el gobernador, el cura, el juez, etcétera, etcétera, siempre van a abusar de la gente indígena, de los indígenas, del hombre del pueblo, del campo. Entonces, esta historia trata de la siguiente. Vamos a encontrar acá dos muchachos, uno que es Margarita, ¿sí?, y otro joven de nombre Manuel. Estos dos muchachos son enamorados. Ambos son de origen indígena, en este caso el escenario que es el pueblo de Quillac, ¿no? Ahora, estos muchachos, primero orden, Manuel era un joven que había nacido en Quillac, su madre fue una terrateniente y en este caso su padrastro fue el gobernador de Quillac, ¿no? El gobernador de Quillac, Sebastián Pancorbo. Ahora, Manuel viaja a Lima a estudiar jurisprudencia, a estudiar derecho, y mientras tanto Margarita pues era una mujer, ella sí era netamente de origen muy humilde. Su madre, juntamente con su padre, el señor Juan Yupanqui, que era su papá, se dice que en una reyerta murió su papá, Juan Yupanqui, y la mamá de Margarita quedó muy herida en esa reyerta, que lo originaron en este caso las autoridades del pueblo de Quillac. Y antes de morirse, la mamá de Margarita le va a encargar a la señora Lucía, a Lucía y a su esposo Fernando, para que le cuiden a Margarita, y antes de morir le confiesa algo. ¿Qué le dice a Lucía? La mamá de Margarita le dice que la pequeña, porque era todavía pequeña Margarita, el verdadero padre no era Juan Yupanqui, sino era un cura de nombre Pedro Miranda Claro, que cuando un día fue a confesarse a la iglesia, este cura abusó de la mamá,
de Margarita y fruto de ese abuso quedó embarazada, pero nunca se lo contó a su esposo, a Juan Yupanqui, nunca se lo contó. Entonces, para que sepa la verdad, pues la mamá de Margarita le confiesa a Lucía. Bien, ahora, ¿quién era el papá de Manuel? El papá de Manuel era el mismo cura, Pedro Miranda Claro, en esa parte que vemos la parte inferior. En otros términos, Margarita y Manuel son hermanos, hijos del mismo padre, en este caso que era un cura de nombre Pedro Miranda Claro, y que seguramente abusando de su poder embarazaba a las mujeres, y van estos dos muchachos, tanto Margarita y Manuel, no van a poder, digámoslo, realizar sus planes de matrimonio, porque un día antes de su boda, Lucía y Fernando le van a confesar la verdad, que no pueden casarse porque son hermanos, ¿no? Son hermanos. A ver, esa partecita lo vamos a ver a manera de resumen, ya en un pequeño video, para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. A ver, voy a presentarlo, un momentito. A ver, por favor. A ver si. Profesor, no se te escucha. Un rato, hija, estoy presentando el video, un momentito. Un momentito. Voy a presentar esto. Un rato, chicos, está cuadrando esto. Por favor, su comprensión, un momentito. Ahora sí voy a presentarlo. Bien, vamos a ver este audio, por favor. Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Don Fernando Marín, minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillap. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que los sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillap son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un nuevo elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña que rompe el equilibrio tradicional de la explotación del indio.
Los explotadores se sienten amenazados de afuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una sonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención providencial, en cierto modo, otra vez ajenas al lugar. Se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en casa de los Marín para salvarlos. Manuel es hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideólogo interesante es que la salvación del indio en la novela indigenista tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin nido. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de los novelistas, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora súbitamente de Margarita, como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato de Turner exigen el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje silencioso y uno de los instigadores de la sonada contra los Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está de todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades. Los gobernados, Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlos funcionar. Los culpables en Quillat, atentados por el nuevo subprefecto, le echan la culpa de la sonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de la explotación. El indio Champú va a la cárcel. Se apropian de su ganado. Su mujer Martina acude donde los Marín para pedir ayuda. Se repite el patrón de la salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en un medio tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse a Lima. Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes, que eran los más culpables, con el propósito cristiano de lograr persuadir de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan como terminan, con la llegada a Quillat de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedir la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda. Y claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. El mensaje de la obra. Mediante cada capítulo nos da a conocer distintas formas de corrupción, abuso, etc. Claro que para dar un matiz más armonioso a la novela recurre a una historia de amor,
una historia que lamentablemente culmina en una tragedia, que para estos tiempos no sería llamada como tal. Es decir, ahora no es trágico, o por lo menos no tanto. Casarse entre hermanos de un mismo padre, más aún sabiendo las condiciones en las que Margarita y Manuel se encontraban. Sin embargo, una historia tan igual de resaltante en la novela es la que destaca en su mayoría en la primera parte de la obra. La parte en que Clorinda saca a la luz con una sinceridad de infante la realidad social en que vivía el país con respecto a los indios en relación a las autoridades, en su mayoría españolas o de la capital. En pocas palabras, es una cruda denuncia en favor de la gente que era base de la economía del país, con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género. En conclusión, podemos decir que el maltrato al indio se da ya que estos no conocían sus derechos. Es una actitud muy mala y que se puede apreciar en esta obra. Pero también hay personas muy buenas que dan todo por ayudar a su prójimo. Vemos también el amor imposible que se da en estas dos personas que terminan siendo hijos de un mismo padre. Muy bien, chicos, hay un pequeño resumen de la obra Aves sin nidos. A ver, vamos acá. Vamos con la última parte de nuestra clase. A ver, vamos a recoger vuestros saberes con este conjunto de preguntas, ¿ya? A ver. Los que saben van levantando su manito para irles, en este caso, ubicando sus puntitos de su participación, porque es de suponer que están atentos a clase, ¿no? A ver, ahí la pregunta dice, relacione cada obra con su autor. Bueno, al menos hemos hablado de Manuel González Prada y hemos hablado de Clorinda Mato de Turner. Con esos dos datos, fácil se nos arma el rompecabezas. A ver, el que me arma primero me le va levantando su manito y le voy preguntando su respuesta, ¿ya? A ver, vamos chicos, participamos. En los espacios que ven acá, en estos espacios ahí debe entrar la letrita, ¿no? Y de acuerdo a eso contrastamos con las alternativas. Por ejemplo, Mercedes Cabello escribió páginas libres. Si es páginas libres, pones acá A. Si es avecinio, pones acá A. Si es conspirador, aquí va A, ¿no? O será en este caso aquí, no lo sé. ¿Alguien logró, chicos? Está difícil, no creo, ¿eh? Está facilito acá. A ver, vamos, Micaela Campos. Profesor, disculpe, yo estoy con el celular, ¿cómo lo podría responder en esa parte? No, tu respuesta simplemente ponme, dime, la respuesta es la A, la B, la C, la D o la E, nada más. Ahí, en Clorinda Mato sería ave sin nido. Ya, eso sería acá. Aquí sería la D, ¿no? Ah, no, acá. Aquí sería la D, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Dícteme. Páginas libres, ¿quién escribió?
Manuel González Manuel Prada. González Estrada, profesor. Entonces acá sería la B. Y ahí ahora yo les pregunto, ¿cuál de las 5 alternativas empieza con B y D? ¿La A, la B, la C o la D? ¿O la E? Ian Carlos. La respuesta es la alternativa D, la que tiene la B, D, A, C. Muy bien, esto de acá, ¿no? La B. B, D, A, C. Correcto. Correcto, Ian Carlos. A ver, vamos con el otro. Hecho histórico que antecede al realismo peruano. Combate 2 de mayo, independencia de Estados Unidos, prosperidad falaz, guerra con España o guerra con Chile. Está fácil, eso también hemos hablado. Levanten la manito, el que sabe. No creo que me haya profesor tranca eso. Es más, hemos hablado en páginas libres, ¿ah? Maestro, ¿puede repetir, por favor? Ahí ves en la pantalla, hecho histórico que antecede al realismo peruano. No, en mi pantalla no aparece, maestro. Mueve tú con tu dedito, hija, muévelo con tu dedito, tu pantallita y seguro está escondidito. Combate 2 de mayo, independencia. Profesor, en de mí también está relación a cada palabra, a cada obra con su autor, dice profesor. No hay. ¿No ha cambiado? No, profesor. A ver. A ver. Parece que algo pasó acá un ratito ya. Aquí, ahora sí se ve. Hecho histórico que antecede al realismo peruano. ¿Cuál será ese hecho histórico? La A, profesor. Combate 2 de mayo, dice, ya. La A, maestro. Ya. ¿Alguien dice lo contrario? No creo que me digan, profe, no he entendido. Hemos hablado en Y ahí página. la D también, La profesor. guerra La de. D también, guerra con España. La letra B, profesor. Maestro, ¿no sería la E? Guerra con Chile. Ajá. ¿Qué La me- es, profesor. Claro, es la guerra con Chile, chicos. Si hemos Guerra hablado de con González, claro. Es la guerra con Chile. 2 de mayo es del romanticismo. Ahí es la E. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde nace Clorinda Mato de Turner? Juliaca, Puno, Cusco, Ancash, Trujillo. También un poquito hemos sido atentos. Cusco, profesor. ¿Qué me dijo? Micaela, ¿no? Sí, profesor. Ya. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Mi maestro. Muy bien. Correcto. Con esa la última pregunta, a ver. Género que pertenece a Avecinido. Dramático, expositivo, narrativo, épico, lírico. Épico, profesor. Violeta dice épico, ya. ¿Qué dicen los demás? La A, profesor. Narrativo, maestro. La C. ¿Quién me dijo narrativo? ¿Berta? Sí, maestro. La C. Ujú. Claro, que decía acá el género es narrativo, chicos. Es una novela, todo lo que es novela es género narrativo. Muy bien. Un rato voy tomando nota de los que me han ido participando.
Muy bien, chicos, nos vamos a quedar esta parte. Ya nos vemos la próxima clase en otra sesión más. Ya, gracias por su tiempo y su paciencia y Gracias, profesor. ya nos vemos la próxima. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, Chao, profesor. Hasta cuídate. luego. Cuídense. Chao, Que chao, tengan un buen chicos. día, Gracias, una buena profesor. semana. Chao, chicos, Hasta nos luego, vemos. profesor. Cuídense. Cuídense. Gracias.